Mba'éichapa temimbo'ekuéra hi'ãchaime peime porãite ko árape ñamoñepyrũtahína ko árape ñanembo'epy ha'evahína unidad 2 peguante avei ha ha'evahína guaraníme acento acento hína guaraníme ja'e moanduhe ha mba'éapahína moanduhe guaraníme ha'e petyapu atã ohovahína peteĩ pu'ae ári tyapu sonido intensidad. Entonces el acento es la mayor intensidad de voz con que se pronuncia una vocal en guaraní. De esa manera se define lo que es un acento en guaraní, ¿verdad? Esa intensidad, esa carga que ponemos sobre una vocal, a la cual llamamos vocal tónica. Pu'ae ata. Ape yahechate chapyna ha'evahína ejemplo. Yagua. Upépe hína a ha'ehína pe vocal tónica. Upépe hína ñande con mayor fuerza, con mayor intensidad. Oguatáva. Ape hína hayepa a avei ha'ehína pe oguerahávahína la mayor intensidad, la mayor carga de la voz. Upéicharamo upéa ha'ehína hajepa moanduhe guaraníme. Yahecháma upéicharohína moanduhe ñemohenda. ¿Cómo se clasifica, ¿verdad?, el acento en guaraní? Y en primer lugar tenemos, ¿verdad?, que en guaraní tenemos un acento gráfico u ortográfico. Pea ha'ehína moanduhe haí. Es el acento pintado. Ha'ehína pe moanduhe ojehaíva. Ha'ápe jaguerekohína techapyrã oguatáva. Apehína jahaí. Ajepa ápe oĩhína pe jehaí pe moanduhe jehaíva ko a vocal a ári. Pu'ae a ári. Upe jaguereko óga. Ajepa óga. O ha'ehína pe vocal tónica. Upehína guaraníme ja'e pu'ae ata. Mbo'ehára. Apehína ojehaíhína a ári avei. Es la mayor intensidad. Oĩ ojehaía ha oĩ avei ambuéva. Ajepa ambue moanduhe. Otro tipo de acento. ¿Cuál es ese otro tipo de acento? Es el acento fonético o prosódico, que se le llama también acento natural. Ha'ehína pe moanduhe oñembopurekóva hando jehaíri. Mba'eheise upéva, que es el acento que se pronuncia, la intensidad de la voz, pero que no se marca la tilde. Upea ha'ehína pe acento fonético o natural. Solamente se pronuncia o se entona debidamente, pero no se grafica. Yagua. Apeche ha'ehína a pronunciar la intensidad sobre la A. Pero na yahaíri ape. Yuru sobre la U. Vocal tónica U. Moanduhe do yehaíri. Oye ente. Temimbo'e. Ha'ehína ape pe vocal tónica. Pu'ae ata. Da yahaíri. Ya ente. Upéicharamo jaguereko hajepa guaraníme. Hajepa ikatuhína ñamohenda acento gráfico moanduhe jehaíva. Ha acento fonético prosódico natural ha'ehína pe moanduhe pureko. Ja'e térã ndajahaíri. Hajepa ko'ág̃a hajepa jahechatahína pe regla de la acentuación tónica guaraníme. Upea ha'ehína moanduhe pu'atã rehegua. Pea ha'ehína guaraníme segunda regla ortográfica. Ñande jahechámakuri pe primera regla ortográfica que era sobre el alfabeto. Ha ko'ág̃a jahecháta sobre la acentuación, pero mba'eichagua acento, sobre el acento tónico. Sobre la tilde acentual. Mba'éichapa jaipuruva'erã guaraníme pe tilde. Moanduhe pu'atã mbojojaha. Pea ha'ehína regla
del acento tónico o regla de la tilde acentual. Segunda regla de la lengua guaraní. Que en el guaraní, para el uso del acento tónico o tilde acentual, se considera la vocal tónica o la de mayor intensidad. Es decir, que en el guaraní no hablamos de una sílaba tónica, como hablamos en el castellano. No, en el guaraní hablamos de una vocal tónica. Pu'ae ata es lo que consideramos. No consideramos una sílaba, consideramos una vocal. Y sobre esa vocal recae la mayor intensidad. Nos dice después, no se debe usar en ningún caso la tilde acentual cuando la vocal tónica se halla ubicada al final de la palabra. Eso casi la mayoría sabemos ya, ¿verdad? Entonces, ¿cuándo no usamos la tilde acentual en idioma guaraní? No la usamos cuando la vocal tónica está ubicada al final del término, al final de la palabra. Entonces, en el guaraní nunca marcamos el acento o la tilde acentual al final, solamente pronunciamos la intensidad. Vacá, curé, cuñá. Entonces, ¿dónde recae la intensidad? En la vocal tónica final. Y la vocal tónica final no podemos marcar sobre ella la tilde acentual. Entonces, eso es lo primero que debe ser claro dentro de esta regla, que las vocales tónicas finales no deben llevar tilde acentual, no deben llevar tilde, no deben llevar acento gráfico. Entonces, es para tener en cuenta. Y en el guaraní también la mayoría de las palabras son aquellas palabras que son agudas, ¿verdad? Es decir, que nosotros recargamos la voz en la vocal final, en la última vocal, vamos a decir. Bueno, prosiguiendo entonces, cuando la vocal tónica se haya ubicada antes del final, se debe usar indefectiblemente la tilde acentual. ¿Qué pasa acá? Cuando nuestra vocal tónica no es final, como en este caso, en ese caso vamos a usar la tilde acentual, es decir, el acento gráfico. Vamos a marcar. Acá tenemos el ejemplo. Mena, mena. ¿Dónde está la intensidad? En la E. Entonces marcamos. ¿Por qué marcamos la tilde acentual? Porque no recae en la última vocal tónica. Ara. Marcamos porque no es la última vocal. Oga, boejara. Ninguna de estas vocales tónicas son vocales finales. Entonces, cuando la vocal tónica no es final en el guaraní, marcamos la tilde acentual. Entonces, otra cosa que debe quedar claro, ¿verdad? Tenemos hasta ahí dos cuestiones demasiado importantes. Que la vocal final no se marca la tilde acentual y que cuando la vocal tónica es no final, sí se marca la tilde acentual. Bueno, seguimos entonces con el uso de esta regla. Si en una palabra existen dos o más vocales tónicas, la tilde debe marcarse sobre la vocal de la derecha, siempre que esta no sea la vocal final. Es decir, que en el guaraní, ¿verdad?, muchas de las palabras se forman por unión de raíces, ¿verdad? Unimos dos o más raíces para formar una palabra. Eso es, ¿verdad?, en muchísimos casos se aplica en el guaraní, la formación de palabras a partir de la unión de raíces. Entonces,
en ese caso, esa palabra tiene más de una vocal tónica. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a ir marcando, no podemos marcar 2 o 3 acentos o tildes acentuales. Entonces, ¿qué hacemos? Marcamos solamente en la última vocal tónica de la derecha. Pero, ¿qué hacemos? Tenemos que tener en cuenta que esta vocal tónica, ¿verdad?, no sea la vocal final. Si es vocal final, entonces no marcamos sobre ella. Acá tenemos el ejemplo. Acá tenemos ogayerere, ogayere. Acá la vocal tónica es O y E. No podemos marcar en la O, vamos a buscar la de la derecha. ¿Cuál es la de la derecha? La siguiente, la E. No podemos marcar sobre esta. ¿Por qué? No podemos marcar sobre esta porque es también vocal final. Entonces, vemos ogayerere, que es otro ejemplo. Tenemos, ¿verdad? Pero en este caso le hemos puesto una partícula, entonces ya no es la vocal tónica, ya no es vocal final y marcamos la tilde acentual sobre la E. Oñembo ogayere beta. Entonces, en este caso tenemos ya 3 vocales tónicas. No podemos marcar 3 acentos. Vamos a marcar en la última vocal tónica de la derecha, que no es vocal final, por eso marcamos la tilde. Entonces, de esta manera vamos marcando la tilde acentual. Y acá hay una observación demasiado importante que nos dice que sobre las vocales nasales no se usa la tilde acentual, ¿verdad? Porque hay palabras que además de tener tilde acentual, también son vocales nasales. Entonces, en este caso, tiene intensidad y también tiene la marca de la nasalidad, con ero. Entonces, acá en la E también es una vocal tónica, pero no marcamos la tilde acentual. ¿Por qué? Porque es una vocal nasal. Muy bien, y de esta forma tenemos el uso de nuestra regla número 2, que es la regla de la acentuación en guaraní, ¿verdad? En este caso tenemos al final un trabajo que vamos a estar realizando sobre esta regla, que es, ¿verdad?, un taller que tienen ustedes en la plataforma, donde ustedes van a ir poniendo en práctica cada uno de estos puntos, de estas observaciones que nos hace la regla número 2. Al completar todo ese taller, ustedes se van a ganar dentro de la sumatoria de su proceso de evaluación 3 puntos. Mojapu kuta, oye, me eta pm, peyapo porambara. UPPP huerecota indicadores cueramba y chapapemba apota pejo. Jaipa jaitepe jayepa pe moñeeta abei. Pe moñeeta jina alvupe. Quiere decir que van a hacer una lectura oral. Pe moñeera oiva jina tohue. Parundupe. En la página 14. Pega ko moñeera. Pepe y Puruma hoy jinacurico unidad 1 a 12. Entonces usted peoña jinato web. Ayepa número 14. En la página número 14 es el texto que ustedes van a leer. Y por supuesto ustedes también van a hacer un material audiovisual para que yo pueda ver un poquito cómo es la lectura oral, ¿verdad?, del texto que ustedes hacen. Entonces van a grabar en un video y eso van a alzar en la plataforma para que podamos ver y compartir un poquito dentro de este proceso de enseñanza-aprendizaje que estamos haciendo. Bueno, muchísimas gracias por su atención y espero que les haya servido estas explicaciones. Ahuye TPM.